A nombre del Departamento de Psicología Educacional de la Universidad Alberto Hurtado, le damos la bienvenida a este seminario titulado Sistemas de Evaluación Docente en la Era de la Inteligencia Artificial, cómo la inteligencia artificial incide en la definición de estándares de la profesión y en sus instrumentos de evaluación. El motivo por el cual se realiza esta actividad nace de los desafíos e interrogantes que plantea la inteligencia artificial en diversos ámbitos de la educación, y uno que quizás es menos abordado pero que es igualmente muy relevante es la evaluación docente. Bueno, desde la cual se plantean interrogantes que tienen que ver con el uso de las tecnologías en las prácticas docentes y también los mecanismos, ¿no?, de la evaluación docente y cómo estos se relacionan, y consideraciones que es importante tener en cuenta en relación al uso de la inteligencia artificial. El seminario está organizado en dos partes. En la primera parte vamos a tener la exposición de dos académicos del Departamento de Psicología Educacional de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, y luego tendremos los comentarios de dos expertas en materia de evaluación y formación docente, cuya expertise nos parece que es particularmente importante como una voz a escuchar al momento de abordar estos temas. Eh, Quienes exponen en primer lugar, ¿no?, como miembros de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado son, en primer lugar, Renato Moretti. Renato es psicólogo de la Universidad Católica, magíster en psicología educacional también de la Universidad Católica y doctor en sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Él, bueno, junto con ser académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, es miembro del Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la misma casa de estudio. Y la otra presentación va a estar a cargo de Giovanna Contreras. Giovanna es psicóloga educacional de la Universidad Católica, es doctora en Sociología de la Universidad de Burdeos, Francia, y tiene una amplia experiencia de investigación sobre políticas de evaluación docente, políticas de desarrollo profesional docente y sistemas de evaluación con altas consecuencias. Y nuestras invitadas expertas, que luego comentarán los puntos presentados por Giovanna y Renato, son Yanira Oliveras, quien es Magíster y PhD en Curriculum and Instruction de la Universidad de Pensilvania. Actualmente es académica en la Universidad de Texas a Tyler, y su línea de investigación son evaluaciones docentes y percepciones de directores sobre la buena enseñanza, el impacto de la preparación para pruebas descontextualizadas en la enseñanza y el aprendizaje. Y la otra invitada experta es Lorena Meques, psicóloga de la Universidad Católica de Chile, magíster en evaluación del Instituto de Educación del University College de Londres. Ha desempeñado cargos en el ámbito público relativo a la evaluación. Entre el año 2003 y 2008 dirigió el sistema de evaluación CIMSE. Entre el año 2021 fue consejera del Consejo Nacional de Educación de Chile, y también ha desempeñado labores como investigadora en el en el CEPE de la Universidad Católica, Centro de Estudio de Política y Práctica Educativa, y actualmente es directora ejecutiva del Centro MIDE UC. Entonces comenzamos las presentaciones primero por Renato Moretti. Renato, te damos la palabra. Gracias, Felipe. Saludos a todos y a todas. Voy a compartir mi presentación y sin más preámbulo, comenzar. Ya, ahí está. Entonces, bueno, esta presentación tiene un nombre no tan creativo: Estándares de la profesión docente en el contexto de la inteligencia artificial generativa. Eh, Tengo un texto que preparé, así que lo voy a exponer. Y bueno, se puede suponer que los docentes de educación básica y media en Chile usan inteligencia artificial generativa, IAG, de ahora en adelante, para planificar clases, generar retroalimentaciones, diseñar evaluaciones y producir materiales didácticos.
que lo hacen de manera cotidiana y heterogénea, incorporando estas herramientas a su práctica. De hecho, antes de que los sistemas institucionales hayan tenido tiempo de procesarlas. De hecho, la encuesta TALIS también muestra que más de la mitad de los docentes en Chile responden a hacer algún tipo de uso en el contexto de su profesión de inteligencia artificial. Eh, Otro estudio menciona que los profesores muestran que hay documentos y experiencia con inteligencia artificial, pero no se sabe tanto respecto a las prácticas pedagógicas concretas ni a las tensiones con el marco normativo de la profesión docente. Entonces, esta anticipación práctica de los profesores en el uso de la inteligencia artificial no es un problema en sí mismo, sino porque uno puede considerar que es una señal de vitalidad profesional. Pero lo que sí pasa es que se nos genera una pregunta. Y la pregunta que debemos explorar es, ¿qué cuenta como buena enseñanza cuando un agente no humano puede intervenir en cualquiera de las dimensiones que los estándares de la profesión definen como propias del juicio docente? El marco para la buena enseñanza, el MBE, fue actualizado en 2021, incorporando el desempeño docente destacado, investigaciones educacionales nacionales, avances en ciencias del aprendizaje, estándares internacionales y procesos de validación con docentes, directivos, académicos, etc. Entonces uno puede decir que se produjo un instrumento adecuado, de buena calidad, para el contexto en que fue diseñado. Pero lo que ocurrió después fue la irrupción masiva de la IAG a fines de 2022, cuestión que no era especialmente previsible en el momento de la elaboración del MBE 2.0. El marco para la buena enseñanza, los nuevos estándares de la profesión docente codifican supuestos sobre la autoría pedagógica, el conocimiento disciplinar, la relación estudiante-docente y la reflexividad profesional, que fueron construidos sobre prácticas exclusivamente humanas. Por ejemplo, el estándar 3 del dominio A prescribe que el docente planifique considerando el conocimiento disciplinario y didáctico, el currículum vigente, el contexto y las características de sus estudiantes, lo cual es un proceso cognitivamente desafiante que implica analizar, comparar, explicar, producir evidencias y generalizar, con el propósito de anticipar y formular hipótesis. El estándar 6, dominio B, exige que el docente observe y comprenda el estado emocional de sus estudiantes para establecer vínculos significativos y profundos con ellos. El estándar 11, que corresponde al dominio D, demanda que el profesor transforme sus prácticas a través de la reflexión sistemática y la colaboración con otros actores. Cuando un modelo de lenguaje puede coproducir una planificación, generar retroalimentaciones individualizadas para más de 30 estudiantes en segundos o estructurar un análisis reflexivo de la práctica docente, cada uno de esos estándares enfrenta preguntas que su formulación original no anticipa. Estas preguntas resuenan en situaciones de decisión cotidiana que los docentes ya están tomando. Una profesora, ejemplos, ¿no? Una profesora de educación básica usa ChatGPT para generar retroalimentaciones individualizadas, ajustadas a los errores específicos de sus estudiantes, las puede revisar brevemente, las puede encontrar pertinentes o no, las puede entregar con o sin mayores modificaciones. ¿Está cumpliendo esta profesora con el descriptor 9.4 del dominio C, del marco para la buena enseñanza, que exige retroalimentación descriptiva, oportuna y diferenciada, o está delegando inapropiadamente el juicio profesional que este descriptor supone? Un docente de historia que usa un modelo de lenguaje para generar preguntas de análisis sobre fuentes calibradas al nivel de desempeño de los estudiantes, ¿está amplificando su conocimiento disciplinar o está erosionando la autoridad epistémica que el marco para la buena enseñanza supone como condición de la buena enseñanza en educación media? Un docente que usa IAG para estructurar su reflexión sobre una clase difícil, ¿está ejerciendo la reflexividad profesional del estándar 11 o está delegando en un algoritmo una operación que ese estándar asume como constitutivamente humana? El marco para la buena enseñanza vigente no tiene respuesta para ninguna de estas preguntas y el sistema de evaluación docente, hasta donde yo sé por lo menos, pido las disculpas del caso, tampoco. La institucionalidad educacional ha comenzado a moverse en torno a este terreno, ¿no? La publicación del Marco Orientador de Competencias Digitales Docentes en 2025 es una señal de que
autoridades educativas reconocen el desafío y han decidido articular las nuevas competencias digitales con los dominios y estándares del marco para la buena enseñanza vigente. Esta estrategia, en lugar de desestabilizar el MBE, que tomó años construir participativamente, optó más bien por hacerlo crecer. El instrumento hace visible convergencias importantes, vincula el uso de tecnologías digitales con el cumplimiento de los descriptores, define competencias de retroalimentación digital que aportan directamente al dominio C y hace explícito que ciertas prácticas con IAG amplifican capacidades que el marco para la buena enseñanza ya reconoce como propias de la buena enseñanza justamente. Pero las competencias propuestas se pueden considerar transversales, más bien generales, y que se pueden aplicar a diferentes niveles educativos de enseñanza básica y media sin diferenciación por contexto, trayectoria o ciclo de enseñanza. Además, la estrategia de complementar tiene un límite, ya que funciona bien donde hay convergencia, pero no resuelve las tensiones donde el marco para la buena enseñanza y la IAG se friccionan de maneras que ningún instrumento de política ha examinado todavía a partir de lo que ocurre realmente en las aulas. Y bueno, no todas las tensiones entre la inteligencia artificial generativa y el marco de estándares son del mismo tipo, y distinguirlas tiene implicaciones para la política. Algunas son tensiones de convergencia tácita, prácticas con inteligencia artificial generativa que amplifican capacidades y que lo que necesitan no es modificar el marco para la buena enseñanza, sino orientaciones que hagan visible la convergencia. Es lo que el marco orientador de competencias digitales docentes comenzó a hacer, y es el terreno donde la política uno podría decir que tiene más claridad. Pero hay otras tensiones, por ejemplo, tensiones activas en que lo que los docentes hacen y defienden como pedagógicamente legítimo tensiona supuestos del marco para la buena enseñanza que éste no puede resolver sin que haya una decisión normativa explícita. Cuando algunos docentes delegan en un modelo de lenguaje la autoría de la planificación y lo justifican como una optimización de su tiempo, por ejemplo, reutilizándolo y redirigiéndolo hacia profundizar el vínculo con los estudiantes, están produciendo una práctica que el estándar 3 no contempla y que no puede valorarse sin decidir primero si la autoría pedagógica individual es un atributo del proceso o del resultado. Esta es una pregunta normativa que requiere deliberación y esa deliberación no ha ocurrido todavía. Y hay otras cosas que son vacíos normativos, ¿no? Hay dimensiones del uso de inteligencia artificial que el marco para la enseñanza no contempla porque fueron impensables en su momento y que no pueden resolverse sino construyendo criterios que todavía no existen. ¿Qué ocurre éticamente cuando un docente ingresa datos de sus estudiantes a una plataforma opaca para generar materiales pedagógicos? ¿Cómo se evalúa la reflexividad profesional cuando puede ser asistida por un sistema que genera análisis de práctica en segundos? ¿Qué significa la autoridad disciplinar del docente cuando un modelo de lenguaje puede producir con mayor velocidad y amplitud el mismo tipo de contenido que el especialista elabora para sus clases? No se ha ideado todavía marco para ello, no se han acordado directrices, no se han desarrollado políticas y no se han promulgado regulaciones para abordar los problemas éticos específicos planteados por el uso de la IA en educación. Incluso no puede discutir si hay que hacer eso, ¿no? Pero una problemática ahí. Y estos vacíos son relevantes y tienen urgencia, porque son los que más exponen a los docentes a tomar decisiones en soledad, sin referentes oficiales legítimos que los orienten. Junto a esta tipología de tensiones hay una dimensión que el debate sobre estándares docentes en la IA, en la era de la inteligencia artificial, no ha abordado, y es que los docentes no son una población homogénea frente a estas herramientas, y las políticas que los traten como si lo fueran probablemente no funcionen muy bien. Un docente que está construyendo su identidad profesional mientras la IAG irrumpe tiene una relación con el marco de estándares cualitativamente distinta a la de un docente que tiene ese marco internalizado a través de ciclos repetidos de evaluación y desarrollo profesional. Una distinción pertinente, al respecto es si el docente ha superado, por ejemplo, el nivel del sistema de desarrollo profesional docente que certifica el dominio de los estándares de la profesión. Por ejemplo, en el paso del tramo temprano al tramo avanzado. Quienes aún no lo han pasado y que podríamos considerar novatos todavía, tendrían una relación todavía externa y normativa con el instrumento. Quienes tienen ya más experiencia y ya pasaron esta barrera, lo habrían apropiado como parte de su práctica.
La evidencia internacional confirma que esas diferencias se expresan en el uso pedagógico de la inteligencia artificial generativa. Los docentes novatos tienden a apropiarse de la tecnología de manera más inmediata y menos reflexiva, con riesgo de que ello socave su evolución hacia expertos con habilidades observacionales afinadas. En cambio, los docentes experimentados realizan comentarios críticos orientados a garantizar que los materiales generados sean apropiados para las diversas necesidades, contextos y niveles cognitivos de los estudiantes. En Chile, los docentes de educación media en ejercicio asumen posturas predominantemente preventivas y restrictivas frente al uso de la inteligencia artificial generativa, con preferencia por garantizar la autenticidad del trabajo estudiantil, mientras los docentes de formación inicial manifiestan un enfoque más integrador y formativo. Estas diferencias sugieren que una política de acompañamiento frente a la inteligencia artificial generativa debería ser distinta para los docentes novatos que necesitan construir su identidad profesional con criterios claros sobre qué delegar y qué no delegar a la máquina, que para docentes experimentados que necesitan actualizar marcos consolidados sin amenazar el juicio pedagógico que los años de práctica les han dado. Ahora, siguiente lámina que está acá, ¿cierto? La dimensión del nivel educativo. Esta dimensión añade otra capa de complejidad que las políticas de estándares todavía tienen que seguir procesando. El marco para la buena enseñanza establece que a partir de quinto básico y más aún enseñanza media, los docentes requieren conocimientos más profundos y especializados sobre la disciplina, codificando la especialización como un atributo central de la identidad profesional del docente. Cuando un modelo de lenguaje puede generar con mayor velocidad y amplitud el mismo tipo de contenido que el especialista produce para sus clases, esa identidad enfrenta una interpelación nueva. Los docentes chilenos de educación media lo reconocen y lo reencuadran, ¿no? Una cita de un estudio reciente señala, no necesariamente somos una enciclopedia de conocimientos, sino que somos facilitadores del conocimiento y por eso tenemos que ir fluyendo con lo que ocurre en los tiempos en los que estamos insertos. Ese reencuadre es pedagógicamente inteligente, pero plantea una pregunta. Si el docente de educación media ya no es el depositario central de saber disciplinar en el aula, ¿en qué consiste entonces su especificidad profesional y cómo la evalúa el marco para la buena enseñanza? En el caso de la educación media técnico-profesional, la complejidad es todavía mayor, pues la IAG no es solo una herramienta pedagógica, sino un fenómeno que transforma el mercado laboral para el cual esa modalidad educa, lo que convierte la integración de estas herramientas en un imperativo formativo, además de un desafío, en un imperativo formativo, además de un desafío normativo. Un sistema de evaluación docente que no distingue entre estas especificidades, que aplica los mismos estándares transversales a un docente generalista de primer ciclo, a uno de historia de segundo medio o a uno de especialidad técnica, estaría asumiendo una homogeneidad que no corresponde a la complejidad real del sistema escolar y de ningún sistema, o sea, de nuestro país y de cualquier país, digamos, ¿no? Todo esto apunta a que el momento actual del sistema educativo chileno frente a la IAG es, antes que un problema, una oportunidad de deliberación pedagógica que vale la pena no desaprovechar. La legitimidad del marco para la buena enseñanza fue fundada originalmente en su carácter colectivo. El MBE es descrito como un fruto consensuado y generado por el conjunto del profesorado también, porque, como decía el antiguo documento del marco para la buena enseñanza, una profesión moderna se consolida, se enriquece subjetivamente y se gana el respeto público cuando construye sus criterios y códigos y conversa sobre su quehacer constitutivo e identificatorio. Crece y madura como tal por la vía de ejercitarse colectivamente. El proceso de actualización posterior del marco para la buena enseñanza frente a la IAG es una ocasión que podríamos tener para renovar ese principio participativo con un ingrediente que en la primera versión del marco no tuvo en igual medida, que es la enorme cantidad de evidencia empírica sistemática sobre lo que los docentes en ejercicio realmente hacen con estas herramientas, y también considerar en nombre de qué principios justifican sus decisiones y cómo esas justificaciones varían según trayectoria profesional, sector, ciclo de enseñanza, etc. En este sentido, entonces, como siempre pasa, no basta con la consulta a expertos, sobre todo expertos tecnológicos, ¿no? También se necesita escuchar a docentes sobre lo que la tecnología hace en y con su práctica, con su identidad profesional y con los principios desde los cuales definen qué es enseñar bien. Una política de estándares construida desde esa escucha
podría tener más posibilidades de ser reconocida como legítima, de orientar efectivamente la práctica y de fortalecer la profesión, en vez de una política que prescribe una normalidad que ningún docente real ha tenido la oportunidad de discutir, ¿no? De hecho, la UNESCO señala este tipo de necesidad en uno de sus últimos documentos cuando señala que ante la IAG es necesario reunir a expertos intersectoriales e interdisciplinarios, incluyendo a docentes, investigadores, científicos del aprendizaje, ingenieros de IA y representantes de otras partes interesadas para examinar las implicancias a largo plazo de la inteligencia artificial generativa para el aprendizaje y la producción de conocimiento, los currículos y la evaluación, la colaboración humana y las dinámicas sociales, etc. Chile tiene la institucionalidad y las capacidades para hacer algo como eso. La pregunta es si lo hace antes o después de que las prácticas se sedimenten sin los marcos adecuados para que las orienten. Muchas gracias. Ahí está. Muy bien, muchas gracias, Renato. Entonces, de acuerdo al programa que tenemos, a continuación vamos a escuchar la presentación que tiene Joana Contreras. Les recuerdo que las personas que tengan preguntas, que por favor las vayan incluyendo o haciendo llegar al chat. No vamos a tener como una instancia específica abierta para las preguntas. Entonces, la idea es que si las tienen, las den a conocer a través de ese mecanismo. ¿Sí? Bien, entonces, Joana, ¿lista para comenzar? Se ve la presentación ahí? Sí. Sí, no se ¿Sí? ve en modo presentación. Ahí sí. ¿Ahí Sí, sí? Ya. Ok, sí. comenzamos entonces. Eh, bueno, Renato, ¿cierto? Mi compañero ya nos habló sobre cómo la IA o la IA generativa puede influir o incidir de alguna manera en los marcos que tenemos y estándares de la profesión docente. Yo me voy a concentrar en los sistemas de evaluación, ¿ya? Y en ese sentido me voy a centrar en sistemas de evaluación docente, pero la mayor parte de lo que existe en la literatura no es sobre evaluación docente, sino que son sobre evaluaciones en general y evaluaciones sumativas y especialmente en la educación superior. ¿Mm? Bueno, como introducción, eh, algo divertido que me pasó fue que le pedí a la IA si podía, a una IA, si podía darme una imagen que la represente lo mejor posible. Y me entregó esta, diciendo que tenía se mostraba como un asistente, que tenía distintos como iconos que mostraban que había información y que la representaba bastante bien. Así es que por eso la mantuve. Eh, bueno, decir que la literatura internacional entonces muestra un aumento de estudios sobre corrección automatizada de ensayos. Por ejemplo, en eso hay bastante literatura, como corregir con inteligencia artificial ensayo, evaluación adaptativa, evaluaciones entre pares asistidas por IA, análisis de escritura. ¿Ya? Y que también, pero también hay perspectivas críticas que advierten sobre los desafíos, ¿ya? Como todas estas oportunidades plantean ciertos desafíos eh, especialmente en las evaluaciones que son sumativas, ¿ya? Y eso tiene que ver con el plagio, la integridad académica, la equidad. Eh, las evaluaciones sumativas o sistemas certificativos son, ¿cierto?, las evaluaciones que tienen alguna consecuencia finalmente para individuos o instituciones. Entonces ahí es cuando se plantea mayormente el problema de cómo distinguimos qué es lo que fue producido por IA o no. Si el uso de la IA implica un tipo de fraude académico, de plagio, o en fin. Eh,
Entonces, eso pasa principalmente en instrumentos de evaluación que son auténticos, ¿ya? Es decir, eh, uno de los que más se utiliza, ¿cierto?, a nivel internacional en temas de evaluación docente, pero también, como decía, en otros niveles del sistema escolar son los portafolios o son las producciones escritas, los ensayos, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de material que forma parte de una producción escrita, eh, ahora se torna muy difícil, ¿cierto?, saber si es que, cuál es la autoría finalmente de esa. Y por lo mismo también han aparecido más estudios sobre estas evaluaciones auténticas y, por ejemplo, las tesis de posgrado también enfrentan ese problema. Esta imagen me la dio la IA porque me ofreció si quería que fuese más académica y más formal y más artística. Entonces decidió que si estaba en blanco y negro, tonos medio sepia, iba a ser más, pero también la representa bien a ella o él. Bueno, entonces, ¿cuáles son las evaluaciones docentes con altas consecuencias? ¿Cierto? Viene de esta distinción de las evaluaciones formativas y sumativas, y en el ámbito docente, las sumativas son las que valoran el desempeño para tomar decisiones sobre un actor particular, mientras que las formativas, ¿cierto?, buscan mejorar la práctica pedagógica mediante la retroalimentación. Entre las primeras se incluyen las evaluaciones, perdón, de acreditación que miden competencias para habilitar el ejercicio profesional o la progresión en una carrera, ¿ya? Y a nivel internacional, los sistemas de evaluación en general incluyen ambos propósitos, ¿ya? Y de distinta manera, con distinto énfasis. En Chile, ¿cierto?, el énfasis ha estado en las altas consecuencias porque nuestro sistema de evaluación docente finalmente toma decisiones sobre los docentes y sobre la progresión en su carrera. ¿Mm? Bueno, estas evaluaciones, sobre todo desde la política educativa, han formado parte de lo que se llama herramientas de rendición de cuentas o políticas de rendición de cuentas, y han estado, ¿cierto? Se desarrollaron bastante en muchos países y actualmente enfrentan una serie de cuestionamientos debido a que la evidencia no muestra que sean efectivas en el logro de sus objetivos. Eh, bueno, y nosotros ya hemos realizado algunos trabajos sobre esto, investigación, sobre todo un proyecto en el que nosotros le preguntamos a los docentes, bueno, era todo el tema del sistema de evaluación en general, y ahí aparecían malas prácticas, que se podría decir entre comillas, que eran, por ejemplo, compraventa de portafolio, existía ese servicio, asesoría no reglamentada, uso de licencias médicas para suspender o completar la evaluación. ¿Por qué ocurre esto? Porque la evaluación tiene consecuencias, ¿ya? Y comienzan a desarrollarse estrategias para poder tener los mejores resultados. Eh, por ejemplo, es la mala práctica que uno podría decir de pedir a un tercero o contratar a un tercero para que realice los productos que son evaluados, ¿cierto? Ha existido siempre, entonces no es solo un problema que se plantea ahora con la inteligencia artificial. Por supuesto, ahora lo que pasa es que eso se masifica y adquiere otra envergadura. ¿Mm? ¿Y cuál es el problema acá? Que se amenaza los principios de validez y equidad de las evaluaciones. Ya, validez en el sentido de que cómo podemos asumir, ¿cierto? E inferir que lo que está presentando como producto esta persona dice algo sobre su desempeño, o es más bien sobre su uso de tecnología o sobre su acceso a la tecnología. El segundo punto tendría que ver más bien con la equidad, ¿cierto? Bueno, y según algunos autores, ¿cierto? La evaluación siempre es un argumento que se basa en evidencia, y en evidencia hay al menos tres modelos: el estudiante, las tareas y la evidencia propiamente tal, que es el producto que se entrega. ¿Ya? Entonces, la IA viene a complejizar cada uno de estos aspectos. Ya en el modelo del estudiante obliga a evaluar capacidades humanas o a tratar de ver qué es lo que realmente es humano, es lo que nosotros vamos a poder evaluar si queremos saber algo sobre esa persona en particular.
Las tareas también debe ver hasta qué punto las tareas pueden ser, permitir o no el uso de la inteligencia artificial. Y en la evidencia, ver cómo, si que hay alguna forma, digamos, de plantear o considerar una producción conjunta de humano e inteligencia artificial. Bueno, en una revisión de literatura que realizamos, pudimos levantar, digamos, tres temas principales. Primero, acerca de las estrategias de detección de uso de la IA, sobre los instrumentos de evaluación que pueden ser menos o más vulnerables al uso de la IA y de la integración de la inteligencia artificial en la evaluación, ¿ya? Que son modelos también que se han ido planteando, ¿cierto?, en los contextos en los que ha sido necesario ir regulando también estas prácticas. ¿Ya? Sobre el primer problema, ¿cierto?, de se puede detectar el uso de la IA, eso generó bastante eh, como expectativas en algún momento, decir, bueno, de todas formas vamos a tener herramientas tecnológicas para detectar si se usó o no se usó la inteligencia artificial. ¿Mm? Eh, pero lo que se ha investigado es que en general esas herramientas no logran ser confiables. En general todos esos softwares son inexactos y defectuosos, de modo que la recomendación en general es como no podemos detectar o no nos enfoquemos en detectar el uso de la inteligencia artificial en las producciones escritas. ¿Mm? También hay plataformas, ¿cierto?, digitales que hacen análisis de datos de proceso, marcas de tiempo y patrones, y también son aún muy restringidas, de muy difícil acceso y siempre también necesitan mucha supervisión humana. Entonces, en realidad, no se puede delegar en la IA esa decisión, ¿cierto? O ese juicio. Eh, entonces, algunas estrategias que se sugieren, por ejemplo, en el caso de la educación superior, es como, ya, además de entregar un producto, entonces se podría entregar un historial de versiones. En algunos casos, algunos también hablan de entregar, por ejemplo, los prompts que se usaron o la interacción que existió con la inteligencia artificial. Para evaluaciones también, por ejemplo, en el caso de las evaluaciones docentes, que existan distintas entregas parciales y no solo un producto final, y que se pueda ir evaluando el progreso en esas etapas. Ya en los trabajos que tienen cita bibliográfica, verificación de la cita, porque en general ahí se cometen muchos errores provenientes de la alucinación. Ahora, preguntándose justamente, bueno, si es que no podemos detectar cuándo se usa o no la inteligencia artificial, ¿cómo podemos acceder a medir las habilidades que queremos medir? La pregunta que se deriva, ¿cierto?, es si existen maneras, formas de evaluar que sean menos vulnerables al uso de la IA, ¿ya? O las que ese uso sea restringido. ¿Ya? Entonces, aquí la literatura que ha mostrado es que son evaluaciones, por ejemplo, que exigen desafío cognitivo de orden superior, ¿ya? Que la IA es bien inteligente, ¿cierto? Pero falla más cuando son tareas en que se requiere aplicación, modificación de conocimiento, construir nuevas soluciones, más allá de la repetición de datos. ¿Ya? También el uso de simulación, estudios de caso, y que son escenarios, ¿cierto?, en los que se pone un caso o situaciones reales donde los evaluados o evaluadas deban justificar la toma de decisiones que realizaron en esa situación. Y la validación oral en evaluaciones con altas consecuencias, por ejemplo, como las defensas de tesis o una evaluación de docente, una evaluación de directivo, lo que se puede usar son entrega de productos, pero luego tener una validación oral a través de una entrevista, una defensa, ¿cierto? Como las defensas de tesis, donde las personas tienen que explicar cómo y por qué hicieron lo que hicieron. ¿Ya?
En esto hay algunos autores que alertan, ¿cierto?, sobre el regreso al papel y lápiz, que puede ser como una solución más rápida, ¿cierto?, en decir, bueno, esto no va a fallar y ahí no se puede usar inteligencia artificial, ¿ya? Ahora sí, por supuesto que es importante evitar y buscar otras formas de modo de no volver, ¿cierto?, retornar a maneras más tradicionales de evaluación. Y también otro tipo de evaluaciones orales o interactivas, por ejemplo, sesiones de preguntas en vivo, todo lo que es sincrónico es lo que más se destaca como menos vulnerable a la inteligencia artificial. ¿Mm? Ahora, por supuesto, suele ser menos auténtico también, suele ser una foto del momento y esas son las desventajas que tienen estos instrumentos. La utilización de temas hiperlocales también, ¿cierto? Porque la IA, el problema que tiene es que no es muy contextualizada, especialmente en, no sé, países como Chile, ¿cierto? Donde y en realidades locales, y eso hace que las evaluaciones puedan estar más cercanas a lo que solo las personas pueden resolver. ¿Ya? Y bueno, y viene toda una corriente que en realidad lo que dice es como, ¿y si mejor se integra la IA a las evaluaciones? Esa es la pregunta, ¿cierto? Y dicen que efectivamente es preferible asumir que esta herramienta ya forma parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, debiese incluirse también en las evaluaciones. Eh, por ejemplo, acá algunos autores plantean el tema del enfoque de dos vías, donde hay una que está centrada en el producto, y eso podríamos decir, ya, vamos a usar métodos más tradicionales que prohíban completamente el uso de la inteligencia artificial, ¿ya? Como cuestionarios, actividades sincrónicas controladas, etcétera. Y una vía dos que esté más centrada en el proceso y que sean evaluaciones que permiten el uso de la IA en distintos grados, ¿ya? Ahora, claro, esto por eso yo lo planteo más en términos de las evaluaciones sumativas, porque sabemos que las evaluaciones formativas, ¿cierto? Siempre se está evaluando el proceso, las evaluaciones formativas es mucho más, como no hay consecuencias, ¿cierto? Es más fácil acceder a lo que realmente están, el desempeño de las personas. En la evaluación sumativa está realmente el problema de distinguir y de llegar a tratar de ser un instrumento válido, ¿ya? Que dé cuenta de lo que está esperando medir. Algunos de estos autores, Perkins y colegas, plantearon una escala de inteligencia artificial que yo creo que es bastante útil en distintos casos, ¿ya? Que, por ejemplo, a nivel de la educación superior, también en las evaluaciones que son un poco menos estandarizadas, por decirlo así, se podría utilizar una escala donde se llega a un acuerdo o un uso autorizado de la inteligencia artificial. Entonces, en esta escala tenemos 5 niveles, donde el rojo es sin inteligencia artificial, entonces está completamente prohibido usar inteligencia artificial y a medida que se avanza hacia el verde, llegamos hacia el uso pleno. Pero entre medio hay usos que son más autorizados o menos autorizados y eso depende, ¿cierto?, de la situación que se esté evaluando. Pero puede ser una especie de contrato, ¿cierto?, inicial y que, por supuesto, en las rúbricas o en la corrección se pueda medir realmente cuál es el problema, o sea, cuál es el uso que dio la persona y si cumplió o no cumplió con ese contrato o ese compromiso. ¿Mm? Bueno, y en términos de reflexiones finales, hay algunos autores que señalan la existencia de, sobre todo inicialmente, una especie de carrera armamentista, ya como entre la mala conducta académica o la falta de integridad, el fraude, ¿cierto?, frente a las evaluaciones, y esos fueron los que más defendieron o trataron de buscar soluciones en estos software de detección. Entonces, ahora los autores están más en la línea de decir, en realidad, no sacamos nada con hacer esta carrera armamentista, sino más bien buscar otras maneras de evaluar. ¿Ya? Por ejemplo, Dawson eh, es el que más ha utilizado este concepto de cheating, que es como, ¿cierto?, la trampa a través de utilizando Internet y medios electrónicos eh, que en el fondo son facilitadas, son mecanismos que son más facilitados por la tecnología, ¿ya?
y en el fondo también plantea la idea de, ¿cierto?, tratar de ver qué es lo que se está haciendo, cómo esto está impactando y en lugar de tratar de prohibirlo completamente, ver las maneras de poder integrarlo en la evaluación. Y en la actualidad la preocupación entonces se desplaza al uso de la inteligencia artificial generativa como facilitadora de mala conducta mediante plagio textual y la tergiversación de la autoría, ¿ya? Hay veces, bueno, el plagio textual sigue siendo algo que no es tan difícil de pesquisar, ¿cierto? Lo que es más difícil es cuando existen como una declaración de que no hay parafrasis y sí hay una parafrasis, o que, por ejemplo, hay algo que se tergiversa o que está levemente modificado, y ahí ya es una dificultad mayor para esos sistemas de detección. ¿Ya? También hay autores que plantean esto de la transición hacia una era post-plagio. ¿Ya? La era post-plagio en el fondo sería una sociedad, una cultura en la que estas tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la neurotecnología, eh, incluidas las interfaces cerebro-computadora, se integran en la vida cotidiana, abarcando la forma en que enseñamos, aprendemos, nos comunicamos e interactuamos diariamente. Entonces, desde esta perspectiva, lo que se plantea es que es fundamental la formación, y la formación, por supuesto, desde los primeros años en la ética y la integridad. En el fondo, para estos autores la detección llega a un punto en que se hace inútil y que también se hace muy difícil poder evaluar la veracidad de algo, ¿ya? Que es lo que uno podría extrapolar, por ejemplo, al tema de la fake news. ¿Ya? En el fondo, apelar más bien a cómo se puede formar, y que puede sonar un poco ingenuo al principio, pero en definitiva es cómo formamos a las nuevas generaciones a que utilicen estas herramientas de una manera ética, ¿ya? Y en términos de la evaluación docente, volviendo también a lo que explicaba Renato en su ponencia, también pasa con la evaluación que sin un marco actualizado que pueda integrar este tipo de prácticas, ¿cierto? Se corre el riesgo de producir información que sea poco confiable, ¿ya? O también que aumente las inequidades, porque simplemente también existe, y sabemos, y va a existir, que lo que se prevé es que eso pueda ser más profundo con el tiempo, mayor desigualdad de acceso a la inteligencia artificial y, por supuesto, a las que tienen más funcionalidades, ¿cierto? Que son más complejas y que son precisamente las que permiten hacer trabajos de mejor calidad, ¿cierto? Y también de la alfabetización tecnológica. Y la idea es poder evitar, ¿cierto? Y que las evaluaciones siempre es importante que puedan generar confianza, y es lo que se llama, ¿cierto? Validez de uso y consecuencia. También validez aparente, que tiene que ver con cómo las personas los perciben, qué tan válidos perciben o qué tan confiables perciben esos instrumentos de evaluación. Y en este caso, sobre todo si están en el marco de una política educativa, ¿cierto? Entonces, es importante que apuntar a eso, y por lo mismo integrar en este debate a distintos actores, ¿ya? Integrar adecuadamente los avances tecnológicos, entonces, puede fortalecer la integridad, validez y equidad de los sistemas que sustentan las decisiones de la política pública. Esto no es tarea fácil, nosotros lo hemos trabajado con o lo hemos analizado en evaluación docente, lo hemos revisado también un poco a propósito de evaluación de directivos. Ahí Lorena quizás nos puede comentar algo más, pero porque hasta ahora cuando uno busca, ¿cierto?, en los otros sistemas de evaluación, eh, muchas veces, o incluso las revistas científicas, lo que se dice simplemente es como una frase, ¿cierto?, que dice prohibido usar inteligencia artificial, o declare si lo usó o no lo usó. Pero más allá de eso es difícil, ¿cierto? Y no se han desarrollado otras formas de poder integrarla realmente en el proceso de producción
de esa evidencia para evaluaciones y en los procesos de evaluación en sí mismos. Eso, muchas gracias y termino. Bien, gracias, Joana. Eh, bien, entonces ahora corresponde realizar la segunda parte de esta actividad en la que las expertas invitadas van a compartir sus comentarios a partir de las ponencias que hicieron Joana y Renato. ¿Ya? Entonces le vamos a dar en primer lugar la palabra a Yanira Oliveras. Introdujimos la primera parte a Yanira, pero igual yo creo que vale la pena recordar, ella es máster y también PhD en Curriculum and Instruction de la Universidad de Pennsylvania State y actualmente es académica en la Universidad de Texas y con experiencia en investigación y trabajo en el campo de formación docente y evaluación. ¿Ya? Entonces, Yanira, te damos la palabra. Gracias, Felipe. Muchas gracias por la oportunidad de participar en esta conversación. En realidad que las fechas han sido perfectas. Llevo 2 días en Belice dando entrenamiento a básicamente todas las organizaciones de educación postsecundaria están en esta conferencia. Así que llevo 2 días hablando sobre cómo usar la inteligencia artificial al diseñar cursos a nivel universitario. Así que las fechas han sido perfectas. Primero quiero felicitar a Renato y a Joana por sus excelentes presentaciones. Creo que ambos abordan preguntas fundamentales para quienes trabajamos a nivel universitario en supervisión y en evaluación de docentes. Renato nos invita a reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial está transformando nuestra comprensión de la profesión docente y de los estándares que históricamente han sido guiados, que han guiado nuestro trabajo. Y Joana, pues por su parte, nos ayuda a comprender las implicaciones que estas tecnologías tienen para los sistemas de evaluación, especialmente cuando las evaluaciones tienen consecuencias importantes para la carrera profesional de los docentes. Al leer su trabajo y mientras escuchaba ambas presentaciones, pensé en una idea que ha surgido repetidamente en mi propio trabajo como con inteligencia artificial en la supervisión instruccional, la evaluación de docentes y mi trabajo con estudiantes a nivel postgraduado en programas del doctorado. Inclusive he tenido entrevistas con directores escolares en Texas quienes utilizan la inteligencia artificial para la evaluación de los docentes. Y una cosa, esa idea que viene y que continúa es que la inteligencia artificial por sí sola no va a mejorar la evaluación. Lo que mejora la evaluación es la calidad de los estándares, los criterios y las expectativas que utilizamos para orientar esa inteligencia artificial. En los últimos años he tenido la oportunidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial para analizar planificación, reflexiones de docente, observaciones de aula y trabajo posgraduado. Esa experiencia me ha llevado a una conclusión bien sencilla. Una inteligencia artificial sin orientación produce resultados muy limitados. Una inteligencia artificial alineada con estándares profesionales puede convertirse en una herramienta extraordinariamente útil para apoyar procesos de evaluación y el desarrollo profesional. Por eso encontré particularmente interesante la discusión de Renato sobre los estándares profesionales, porque considero que antes de preguntarnos cómo evaluar el uso de la inteligencia artificial, también necesitamos preguntarnos cómo asegurarnos de que la inteligencia artificial refleje los estándares que valoramos como profesión. Si queremos que una herramienta analice una planificación de clase o necesitamos enseñarle qué entendemos por que es una planificación de calidad. Si queremos que analice una reflexión de docente, necesitamos enseñarle qué entendemos y buscamos en pensamiento y reflexivo y profundo. Si queremos que apoye procesos de observación de aula, necesitamos enseñarles qué prácticas instruccionales representa una enseñanza efectiva.
Si queremos que analice el trabajo posgraduado, necesitamos enseñarle qué constituye una argumentación sólida, un pensamiento crítico, rigor metodológico y contribución al conocimiento. En otras palabras, que la calidad de la inteligencia artificial depende de la calidad y la claridad de nuestros estándares profesionales. Y es aquí donde tenemos una enorme oportunidad para la profesión docente. La inteligencia artificial nos obliga a ser más explícito y hacer más explícito aquello que muchas veces asumimos implícitamente. Nos obliga a definir con mayor precisión qué valoramos, qué significa una buena enseñanza, qué significa una retroalimentación efectiva, qué significa el liderazgo pedagógico, la reflexión profesional. Mientras más claridad tengamos sobre esas cuestiones, más útiles serán las herramientas que construyamos. Creo que esta idea también conecta con las preocupaciones planteadas por Joana respecto a la validez y a la equidad de la evaluación. Tradicionalmente hemos pensado en la validez como una característica de los instrumentos de evaluación. Hoy tenemos que pensar también en la validez de los sistemas de inteligencia artificial que participan, en la validez de los sistemas que participan en estos procesos. Están alineados con nuestros estándares, están utilizando criterios apropiados, generan análisis consistentes, reflejan nuestras expectativas profesionales. Llegarían evaluadores de distintos evaluadores, llegarían a las mismas conclusiones utilizando el mismo sistema. Estas son preguntas que probablemente se volverán cada vez más importantes. Desde mi perspectiva, uno de los aspectos más prometedores de la inteligencia artificial es su capacidad para apoyar a los evaluadores humanos. Aquí quisiera hablar desde mi experiencia como directora escolar, supervisora, profesora y formadora de líderes educativos. Muchas veces asumimos que la parte difícil de la evaluación es observar una clase, pero en realidad observar es solamente el comienzo. Lo verdaderamente complejo es analizar toda la evidencia recopilada y transformarla en retroalimentación significativa para el docente. Los supervisores tomamos notas, identificamos fortalezas, observamos áreas de mejora, recogemos evidencia sobre participación estudiantil, las estrategias pedagógicas, la evaluación formativa, el clima del aula. Pero después tenemos que organizar toda esta información y compararla con los estándares profesionales y transformarla en retroalimentación específica, útil y accionable. Y eso requiere tiempo, mucho tiempo. La inteligencia artificial puede ayudarnos precisamente en este espacio. Puede organizar la evidencia, puede identificar patrones, puede conectar observaciones con estándares, puede generar borradores de retroalimentación, puede sugerir preguntas para una conversación de coaching, puede ayudarnos a identificar fortalezas que tal vez pasamos por alto. Puede ayudarnos a encontrar oportunidades de crecimiento profesional, pero el juicio profesional sigue siendo humano. La interpretación sigue siendo humana. La toma de decisiones sigue siendo humana. Y creo que ese punto es importante porque nos permite mover la conversación desde una visión de sustitución hacia una visión de apoyo profesional. No veo la inteligencia artificial como un reemplazo del docente, del supervisor o del evaluador. Lo veo como una herramienta que puede ampliar nuestra capacidad para analizar información compleja y proporcionar retroalimentación de mejor calidad. De hecho, mientras más utilizo estas herramientas, más convencida estoy de que la inteligencia artificial no reduce la importancia del juicio profesional, sino que la aumenta. Porque la inteligencia artificial puede analizar evidencia, pero no puede comprender plenamente a las personas. Puede leer una reflexión docente, pero no conoce la trayectoria profesional de quien la escribió. Puede analizar una observación de aula, pero no conoce el clima ni la cultura de la escuela. Puede generar recomendaciones, pero no comprende las relaciones que existen entre el docente, los estudiantes y los líderes escolares. Puede identificar patrones, pero no comprende aspiraciones, miedos, desafíos, motivaciones o el contexto. Eso sigue siendo responsabilidad del evaluador. Y precisamente por eso creo que el futuro de la evaluación será menos técnico y más humano.
La inteligencia artificial puede asumir algunas de las tareas técnicas asociadas con el análisis de la información, pero aquello que distingue a un gran evaluador seguirá siendo profundamente humano. La capacidad de interpretar, de escuchar, de ganarnos la confianza, la capacidad de aprender, de comprender contextos, la capacidad de ejercer juicio profesional. Esto me lleva a otra área de mi trabajo, el coaching instruccional. Durante muchos años he investigado y enseñado sobre coaching y desarrollo profesional docente. Y algo es claro en la literatura y por nuestras experiencias es que la mejora de las prácticas docentes no ocurre simplemente porque alguien complete una evaluación. La mejora ocurre a través de las conversaciones profesionales significativas y la reflexión. Y ocurre cuando hay confianza, eh, y la inteligencia artificial nos puede ayudar a generar retroalimentación, nos puede ayudar a organizar la evidencia o a identificar patrones, pero no puede reemplazar una conversación profesional auténtica, no puede construir relaciones, no puede generar esa confianza, no puede acompañar emocionalmente a un docente que está enfrentando desafíos, no puede comprender las complejidades de la comunidad escolar. Por eso creo que las contribuciones más prometedoras de la inteligencia artificial es que puede liberar tiempo para que los líderes educativos dediquen más energía precisamente a las conversaciones que realmente promueven el aprendizaje profesional. También creo que estas discusiones tienen implicaciones importantes para la preparación de futuros líderes escolares. Durante décadas hemos enseñado a directores y supervisores cómo observar clases, utilizar las rúbricas, analizar evidencia y proporcionar retroalimentación. Hoy tenemos que añadir una nueva competencia profesional y esos futuros evaluadores necesitan desarrollar la capacidad profesional de trabajar con inteligencia artificial. No porque todos se deben convertir en expertos tecnológicos, sino porque necesitan comprender cómo funcionan estas herramientas, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus limitaciones y cómo utilizarlas de una manera ética y efectiva. Los futuros evaluadores necesitarán comprender estándares profesionales y también comprender cómo entrenar los sistemas de inteligencia artificial para trabajar alineados con esos estándares. Necesitarán saber cómo confiar en la tecnología y cómo cuestionarla. Necesitan seguir siendo excelentes observadores, excelentes coaches y excelentes líderes. Pero además necesitarán convertirse en consumidores críticos de la tecnología. Finalmente, quisiera compartir 3 reflexiones que me llevo de esta conversación. La primera es que los estándares profesionales son más importantes que nunca. En una era de inteligencia artificial necesitamos claridad sobre qué conocimientos, habilidades y disposiciones valoramos como precisión. La segunda es que la calidad de cualquier sistema de inteligencia artificial depende de qué tan bien logramos alinearlos con esos estándares. Y la tercera es que debemos seguir colocando el juicio profesional humano en el centro de los procesos de evaluación y desarrollo profesional. La inteligencia artificial puede ayudarnos a observar más evidencia, analizar más información y generar mejores retroalimentaciones, pero sigue siendo responsabilidad de los educadores, del ser humano, decidir qué significa enseñar bien, qué significa ser buen líder y apoyar el crecimiento profesional de nuestros colegas. Quizá el aporte más importante de la inteligencia artificial no sea que nos permite evaluar más rápido. Quizás su aporte más importante sea que nos obligue a pensar con mayor claridad sobre qué valoramos como profesión. Porque al final la inteligencia artificial puede ayudarnos a analizar evidencia, pero sigue siendo nuestra responsabilidad definirse qué significa una enseñanza de calidad, qué significa el liderazgo efectivo y cómo apoyamos el desarrollo profesional de otros educadores. Y seguirá siendo una tarea profundamente humana. Doy muchas gracias por esta oportunidad y esperamos que la conversación continúe. Gracias. Perfecto. Yanira, bueno, muchísimas gracias por compartir
las reflexiones y comentarios resultan muy interesantes, muy atingentes. Se agradece el valor de lo que nos compartes y también bueno, la disposición y la generosidad, ¿no? Para traerlo a este espacio. ¿Ya? Bien, le damos entonces ahora la palabra a la otra invitada, Lorena Meques. Lorena, bueno, es psicóloga, magíster en evaluación del Instituto de Educación del University College de Londres y actualmente trabaja como directora ejecutiva del Centro Mideuce. Y ha tenido una experiencia bastante amplia a nivel de organismo público vinculado a educación y evaluación y también en el ámbito académico de investigación. ¿Ya? Lorena, entonces te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación y un saludo para todos. Lo primero que quisiera hacer es sinceramente felicitar a Renato y a Joana por estas ponencias, porque están abordando un tema de la máxima relevancia para la docencia en Chile. Bueno, yo diría que no solo en Chile, sino que a nivel internacional. Tanto reflexiones sobre cuál es el marco normativo que debiera guiar la profesión y en qué medida está acorde a los tiempos, y también los desafíos que representa para la evaluación del desempeño de los docentes, ¿no? Yo diría para la evaluación en general, lo que nos ha dicho Joana. El uso más extensivo de la inteligencia artificial por parte de los profesores ya ha comenzado a darse a partir del 2023-2024, y tanto el marco de la buena enseñanza en Chile, que son nuestros estándares de la profesión docente, como los procedimientos para evaluar el desempeño de los docentes y para tomar decisiones sobre su ascenso a la carrera profesional, han permanecido totalmente inalterados. O sea, hay un contraste muy importante entre estos cambios revolucionarios tecnológicos y la, eh, digamos, inamovilidad de tanto el marco normativo como de los sistemas de evaluación. Y esta es una invitación muy estimulante para hacer una reflexión sobre el núcleo de la profesión, es decir, qué es aquello, como decía Yanira, que permanece siendo esencial y esencialmente humano y dependiente, por lo tanto, de un docente. En el caso de la ponencia de Renato, particularmente acertado es plantearse más preguntas que respuestas, y es un aporte muy importante identificar efectivamente cuáles son esas interrogantes más importantes y esenciales que tendríamos que enfrentar y buscar cómo responder. Y esta invitación a un proceso reflexivo y colectivo para poder llegar a esa respuesta, ¿no? En el caso de Joana, ella ya más allá de las preguntas arriesga una solución, un camino de solución para la evaluación de docentes, pero también abre nuevas preguntas y presenta nuevos desafíos. Así que lo primero es felicitarlos, porque ambos hacen un aporte muy importante. El primer comentario tal vez tiene que ver con la constatación de la diferencia entre el ritmo humano y el ritmo de avance de la inteligencia artificial. En la ponencia de Renato se retrata de alguna manera la parsimonia de nuestra institucionalidad y el ritmo para introducir cambios, em, que refleja ritmos que tenemos los seres humanos, ¿no? Para incorporar cambios. Em, y la evaluación que debe estar referida a esos estándares también ha seguido un ritmo humano y no la velocidad que tiene en los cambios que han introducido la inteligencia artificial. Vale la pena tal vez que en Chile, recordar, ¿no? Que en Chile nos tomó casi 20 años actuar la primera versión del marco de estándares o marco de la buena enseñanza. Y en Chile la institucionalidad implica un proceso
de elaboración, participación, de presentación a un Consejo Nacional que toma la decisión de aprobar o no esos estándares y revisar la evidencia de participación y consultas que se han hecho y luego difundirlo antes de que puedan ser evaluados, eh, porque obviamente tiene que haber una difusión de los cambios de esos estándares antes de que se evalúe el desempeño docente en relación con ello, por las altas consecuencias que tiene en Chile. Y por su parte, la construcción y validación de instrumentos también requiere tiempo, ¿no? Porque hay que asegurarse de que sean ecuánimes, de validarlos, en fin. Es un ritmo que normalmente actualmente para evaluaciones de altas consecuencias, su diseño y elaboración toma entre 1 y 2 años, y en el caso de estudios internacionales todavía más. Entonces, pareciera como muy urgente que iniciemos esta reflexión a la que nos invita Renato, y introducir tal vez mecanismos un poco más ágiles. De aquí en adelante no sabemos cuál es la velocidad de los cambios que vamos a asistir, de los desafíos que vamos a enfrentar en la docencia, las transformaciones que va a producir estos cambios tecnológicos en las formas de aprender de los niños, de relacionarse, en fin. Y por lo tanto, las orientaciones que reciban los docentes y los marcos normativos por sus desafíos éticos, en fin, requieren tal vez un mecanismo un poco más ágil para no quedar fuera de este ritmo. Y lo mismo pasa con las reformulaciones necesarias a la evaluación. Bueno, respecto de los estándares, la definición de la buena docencia se deriva de la respuesta a la pregunta de qué entendemos por un aprendizaje de calidad o un desarrollo infantil o juvenil de calidad. Y en el contexto de la inteligencia artificial, que también están usando los niños, ¿no? Y los jóvenes, es necesario reflexionar e investigar sobre en qué consiste el aprendizaje de calidad en este escenario y por lo tanto qué demanda de la docencia. En qué consiste el desarrollo humano y social que queremos promover en nuestros estudiantes en este contexto de inteligencia artificial y cómo debe evolucionar el aprendizaje desde un niño pequeño hacia un adolescente o un adulto. Y si tomamos, por ejemplo, leía el otro día un estudio sobre cuáles son los cambios que genera neurológicamente dejar de leer textos extensos y solo pedir resúmenes de ellos, por ejemplo. En el caso de la escritura, ¿será en el futuro necesario que un niño transite de escribir a mano, digamos, con un lápiz, para luego, más avanzada la edad, pueda solicitar un borrador o un ensayo ya hecho a la inteligencia artificial y limitarse a evaluarlo críticamente y hacerle modificaciones? ¿Necesita pasar por la experiencia de producción para poder luego hacer eso? ¿En qué consiste escribir hoy día y tener la destreza de escribir? Bueno, todas esas preguntas también van a llevarnos a hacer una reflexión sobre cuál es la docencia que se necesita, no solo porque se integren, digamos, estos elementos tecnológicos en la práctica de los docentes, sino que porque la concepción de aprendizaje y las demandas para los docentes que representa el aprendizaje van a estar cambiando también. Y cómo hacer también, algunas preguntas que nos estamos haciendo es cómo hacer para que en este contexto no perdamos algunas competencias humanas o algunas habilidades humanas, ¿no? Como se habla que el uso recurrente de inteligencia artificial va generando una suerte de flojera metacognitiva, ¿no? Y qué necesitamos los docentes para, para que los humanos no perdamos esa capacidad, ¿no? ¿Cuál es la docencia que promueve eso? Entonces, la pregunta sobre qué es esencial en el trabajo docente también se va a ir modificando con estos otros desafíos.
Y se deriva, como decía, de la respuesta que ya hemos encontrado a la pregunta anterior, que es ¿qué es un aprendizaje de calidad en estos tiempos? Y en el caso de la docencia, es cierto lo que se ha dicho sobre cómo la inteligencia artificial, Yanira se refería a la relación entre un supervisor y el docente, pero lo mismo es válido para la relación entre un docente y un estudiante. ¿Será suficiente con una retroalimentación perfectamente escrita, generada por la inteligencia artificial? ¿O es el juicio, como decía también Yanira, que hace el docente y la mediación de un ser humano lo que en realidad provoca el aprendizaje? Y la sensibilidad que tenga el docente para elegir exactamente las palabras o captar cuál es el estado de ánimo del estudiante, qué puede recibir y comprender en ese momento. em, y como muy similar a la idea de coaching, ¿no? Eh, Esas conversaciones probablemente y la relación y la interacción humana y emocional es probablemente lo más nuclear, ¿no? Más que eh, la generación de una retroalimentación, es cómo eso se da en la relación. Y aquí vale la pena destacar que el aprendizaje no es solo intelectual, se ancla emocionalmente y el vínculo entre el docente y los estudiantes eh, debiera ser lo que hace la diferencia. Entonces, para efectos de los estándares, en Chile tenemos como, estamos acostumbrados a una gráfica en que todas las dimensiones típicas del quehacer docente adquieren como la misma relevancia: la preparación de la enseñanza, la preparación de las evaluaciones, la interacción entre el profesor y el estudiante, en fin, y la colaboración o el desarrollo profesional. Y entonces vale la pena preguntarse estas dimensiones que están más apoyadas y agilizadas hoy día por el uso de inteligencia artificial, serán, digamos, tendrán el mismo peso que la relación entre el docente y los estudiantes, tendrá el mismo peso eso que la capacidad de tener una buena interacción con los estudiantes. Em, yo apostaría a decir que en esa gráfica que sugiere que todas las dimensiones tienen el mismo peso, apostaría a pensar que crecientemente, aunque siempre lo ha sido, la interacción entre profesor y estudiantes es lo más nuclear, es decir, esa relación humana va a ser crecientemente más relevante. Y eso tiene un impacto también para cómo evaluamos el desempeño de los docentes. Hoy día en Chile tenemos, ¿no es cierto?, un sistema de evaluación con un portafolio que descansa no solo en un video de la interacción del docente con los estudiantes, sino que también bastante en la apreciación de unos productos, ¿no? ¿Y qué productos? Por ejemplo, una planificación, ¿no? Y se analiza ese producto no porque sea tan importante la capacidad del docente para generar ese producto, sino que, es decir, su capacidad para generar una planificación escrita que pueda entregar a su supervisor, sino porque es un medio que usamos en la evaluación docente para acceder a la competencia que está detrás o a la comprensión que tiene el docente que está detrás. Y para verificar si tiene una comprensión profunda de la relación que se tiene que dar en una planificación, una preparación de clase entre el objetivo, las características del estudiante y las experiencias de aprendizaje que le voy a ofrecer. Entonces, acá, basándonos en ese producto, lo que importa es esa inferencia, es decir, esa capacidad de establecer esa relación. Y dada la asistencia que hoy día puede brindar la inteligencia artificial, no tenemos la certeza de que esa inferencia es apropiada. Y nuevamente volvemos a que la evidencia de la relación del docente con los estudiantes es más potente en ese sentido, porque ahí se pone en juego nuevamente esa comprensión. ¿Por qué? Porque eso exige muchas veces improvisar, hacer cambios, y para eso se tiene que tener dentro de la cabeza y no dentro de la cabeza de la inteligencia artificial esa comprensión profunda en cómo orquestar una experiencia de aprendizaje manteniendo esa coherencia, ¿no? Entonces,
Así como Joana ofrecía un camino, me atrevería a pensar que eh, en la evaluación del desempeño de los docentes, esa evidencia, observación directa de la sala de clases o videos que muestren cómo interactúa el docente humanamente con los estudiantes, va a ser o debiera ser una evidencia mucho más relevante que las demás, que son evidencias documentales basadas en productos para inferir esa competencia. Em, Entonces, me debería decir que un cambio importante y más a mano para nuestra evaluación debiera ser darle más importancia a esa evidencia de la interacción, ¿no? El desempeño en aula. Em, bueno, otro elemento que me parece muy importante que levanta Joana es las restricciones o las condiciones que se debe cumplir cuando una evaluación tiene altas consecuencias y se usa para tomar decisiones, por ejemplo, de avance en la carrera. Y cuando tienen este impacto, es importante tener en cuenta que no todos los docentes han tenido igual acceso a formarse en el uso de inteligencia artificial y que las oportunidades de desarrollo profesional han sido probablemente heterogéneas y muy recientes y en muchos casos voluntarias y no sistemáticas. Entonces, y además a eso hay que agregar que persisten brechas de infraestructura, ¿no? Entonces, la incorporación directa de la inteligencia artificial, que sin duda es necesaria, ¿no? Va a ser muy necesaria para potenciar el trabajo de los docentes y favorecer que se centren precisamente en la interacción más que en la preparación de materiales o la preparación de evaluaciones. Eh, Parece un poquito más, no tan a la mano, ¿ah? Por la necesidad de mantener esta ecuanimidad. Entonces, la integración de inteligencia artificial inmediatamente en la evaluación parece algo que eh, debiera por lo menos esperar, no tanto, pero debiera esperar a que ingrese esto más claramente en la reflexión, en los marcos normativos, y haya oportunidades de formación para los docentes. Y por último, me parece muy interesante, y lo digo a propósito de que sé que Joana tiene un especial interés por los estudios de validez en las evaluaciones. Em, esta- esta- Estos cambios en los sistemas de evaluación, más adelante la incorporación de la evaluación de en qué medida los docentes usan adecuadamente la inteligencia artificial, en fin, todos esos cambios van a despertar nuevas preguntas de validez de estos procedimientos. Vale decir, hasta acá el portafolio, la evaluación docente tiene evidencias de estar bastante relacionados esos resultados con aprendizaje de los estudiantes. Pero hoy día es necesario recoger nuevamente evidencia al respecto y en el futuro con las modificaciones que tengan los sistemas de evaluación también. Entonces, en resumen, tanto nuestros estándares y marcos normativos como nuestras evaluaciones necesitan urgentemente, diría yo, modificaciones. Es necesario en ambos dar mucho más relevancia a la interacción profesor-estudiante. No es equivalente, es la importancia que se le da a esa dimensión que a las otras dimensiones del marco de la buena enseñanza. Y en el mediano y largo plazo, necesario incorporar el uso de la inteligencia artificial en aquello que probablemente vamos a necesitar evaluar también en los docentes. Eso para finalizar. Y muchas gracias. Lorena, muchísimas gracias. Súper importante, interesante poder escuchar esas observaciones en complementación con las que nos entregó Yanira y mirando también un poco aspectos que están muy relacionados con lo que es la realidad del sistema de evaluación docente en Chile y los desafíos que emergen desde ahí. Tenemos una pregunta en el chat
que yo creo que la podemos plantear para ver quién de las personas de los cuatro participantes la quiere contestar. Pregunta Ana. Dice, ¿ha sido relevante detectar entre nuestros estudiantes la influencia en sus formas de escritura del uso de redes sociales, la estructura, lo corto y concreto de sus párrafos? Frente a ello, ¿qué herramientas creen que podríamos implementar para entregar un andamiaje en esta nueva forma de escritura? Porque muchas veces lo escrito no refleja el entendimiento de nuestros estudiantes del texto al que alude, ello sin dejar de incorporar la escritura en las evaluaciones. No sé si alguien quiera tomar esa pregunta que tiene que ver específicamente con el tema de la escritura en particular. Mm. Bueno, sí, Joana, yo creo que a propósito de la revisión de qué está pasando en educación superior, yo creo que probablemente hay respuestas para eso, ¿no? Claro, pero yo creo que, como decías tú también, frente a todas estas cosas hay más respuestas que preguntas. O sea, perdón, Hay hay más preguntas que preguntas que respuestas. respuestas, sí. Hay más preguntas que respuestas, pero en realidad, claro, o sea, yo creo que es un tema, lo que plantea es súper importante, más allá de como las herramientas concretas, y en eso Renato y Felipe son bien especialistas en el tema, ¿cierto?, de cómo relaciona finalmente en el desarrollo, ¿cierto?, el lenguaje escrito con el pensamiento, Mm. que al final, claro, dice a veces no, con la inteligencia, con la mediación de la inteligencia artificial, pareciera que uno pierde un poco como trazar esa relación. Y claramente es así, o sea, yo también he tenido la experiencia de ver textos y uno por ahora, sobre todo, logra identificar bastante que es distinta la escritura. ¿Ya? No sé, quizás en unos años más se va a distinguir menos, porque la inteligencia artificial va a ser más eficiente en eso, pero de hecho yo en lo que leí al menos sugerían en alguna parte usar ese como criterio también para identificar el uso de la inteligencia artificial, como que todavía se nota esa diferencia, entonces tú puedes saber cuando, o sea, puedes detectar, al menos sospechar que hay uso de inteligencia artificial ahí. Pero también, y por eso me gusta la pregunta que hable como de cómo hacer el andamiaje, ¿cierto? Como una pregunta más orientada a lo formativo, porque en realidad el tema de detección, como decía, eh, es complicado cuando está la escritura. O sea, por ejemplo, también leí en algunas de esas recomendaciones de pensar, de ir relacionando como docente, de que el docente vaya relacionando los productos con el conocimiento que tiene del estudiante. Como yo sé que escribe de esta manera y acá me doy cuenta que no escribe así. ¿Ya? Pero ahí entra todo el problema, ¿cierto? Por eso digo que en lo formativo sí, pero entra todo el problema eh, de cómo influye el sesgo en la evaluación, porque yo conozco a esta persona y si yo me baso tanto en el conocimiento de esta persona, ¿cierto? El juicio que pueda hacer puede tener mucho sesgo. Entonces, ahí yo creo que hay una tensión. En la parte formativa, yo creo que genial, o sea, incluso se podría comparar las dos producciones, hacer que se reflexione sobre eso. En fin, Renato tenía la mano. ¿Renato? Ahora sí, Ahí. estaba viendo que estaba muteado. Eh, es que la pregunta, siguiendo con esto de que más preguntas que respuestas, eh, estaba pensando que el comentario pregunta es interesante de por sí, porque en el fondo la dificultad que yo percibo ahí es lo que uno generalmente cuando es profesor universitario llama falta de desarrollo, ¿cierto? Como textos muy cortos, no despliegan lo que están pensando probablemente. Pero ahí yo quería mencionar dos cosas, digamos. Uno,
que igual uno podría suponer de que los estudiantes saben algo y que su escritura no refleja lo que saben, o lo que comprenden, o lo que piensan. Pero yo creo que trataría más de pensar en una comprensión más como que depende del género o depende del tipo de actividad. O sea, una persona que conversa cotidianamente y te cuenta de manera muy vívida y entusiasta y profunda de qué se tratan los hermanos Karamazov, pero por escrito en la prueba no puede hacerlo. El problema es que está trabajando en dos géneros distintos. Son dos géneros diferentes de escritura o de comunicación, digamos. Entonces, a mí me parece que por lo menos para lo que uno espera en la universidad, que es un desarrollo más exhaustivo de su texto, yo me atrevería más bien a proponer que una dificultad que a lo mejor algunos estudiantes tienen es que no han practicado diferentes géneros para desarrollar su pensamiento públicamente. Y que por eso, si es que un estudiante ha estado muy expuesto a lo mejor a lenguajes más concisos y a formas de escribir muy concisas, va a tender a reproducir eso quizás. Entonces yo me animaría a, por lo menos que es lo que, y esto no es una recomendación desde la literatura, aquí ya me pongo en la camiseta de profe universitario, y es que creo que hay que hacer una instrucción explícita sobre cómo se construyen los textos que uno necesita, ¿ya? Porque no hay una única manera de responder y el texto escrito no es una expresión del pensamiento, es la elaboración del pensamiento por escrito, que es distinto. Entonces hay que ofrecer, justamente esta idea de andamiajes, yo creo que una cosa que es muy importante es mostrar cuáles son las claves del género. Por ejemplo, que si tú quieres un párrafo más desarrollado, tenéis que mostrarle que el párrafo tiene introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Y que cuáles son las ideas que tienen que organizar un párrafo. Y que después el párrafo es un bloque de otra cosa más grande y así, ¿no? Pero tiene que ser, creo yo, todo muy explícito y con mucha práctica, porque al final esto no tiene ninguna receta mágica. Yo creo que lo único que puede ser un error profundo, sí, es pensar que esto se puede como resolver espontáneamente, digamos, ¿no? O sea, porque si no lo enseña uno en la universidad, los estudiantes probablemente lo van a tener que hacer por sí mismo con ayuda de alguien más que uno no tiene idea, ¿ya? Y por ejemplo, uno enfrenta el mismo desafío cuando tiene que aprender a escribir papers, porque escribir papers es un género muy específico y que no es lo mismo que escribir la tesis y que no es lo mismo que escribir una columna y que no es lo mismo que contestar una prueba. Entonces yo sigo con la pregunta, ¿cuál es el género, cuál es el tipo de texto que tú necesitas que escriban? Enséñale a hacer eso específicamente. Ese es mi comentario. Bien, gracias, Renato. Y bueno, ya estamos en la hora, entonces tenemos que ir Mm. cerrando. Renato, ¿quieres Felipe, decir algo Lorena más? está pidiendo Ah, sí, palabra. pero ya se pasó la hora, ¿no? No sé si Ah, tenemos que perdón, no cortar. está Lorena, pero igual, si es que es Sí, algo pero es que está bien. muy entretenido. Em, Se me ocurre que, no sé si infiero bien, pero en la pregunta hay una mezcla de cómo enseñar y cómo evaluar. Y probablemente, claro, el andamiaje para la enseñanza es una cosa, y lo otro es ver si es que esa producción del estudiante, como verificar si esa producción del estudiante efectivamente refleja ese aprendizaje, de si refleja el aprendizaje de esta es la estructura que tiene este texto, y así se comunican mejor las ideas. Eh, ¿Por qué? Porque ya sabemos que la IA sabe lo que es un ensayo, sabe lo que es un informe, y por lo tanto va a adecuarse a esas instrucciones. Entonces, algo que más allá de pesquisar el fraude, en fin, si se quiere como monitorear el aprendizaje, probablemente algo que no es tan fácil de hacer masiva con una clase muy grande, pero son pequeñas preguntas, ¿no? Sobre el texto, y sobre por qué decidió poner esa idea en primer lugar, y en fin, o sea, buscar cuál es si lo que se quiere evaluar es el razonamiento que hubo detrás de esa producción, no pillar al estudiante, sino que verificar si es que efectivamente está aprendiendo y comprende
por qué esta idea va primero y va segundo esta otra, y la conclusión debe tener como más o menos esta forma para que se entienda. En fin, y por lo tanto, y tal vez la conversación nuevamente, la conversación y la reflexión sobre ese producto, que es más importante que el producto en sí. Perfecto, gracias Lorena. Perdona, no había visto que tenía en la mano Sí, está muy bien. la palabra pedida, disculpa. Eh, bueno, como ya estamos a la hora, tenemos que ir cerrando. O sea, bueno, van surgiendo temas. Le agradecemos a Ana su pregunta. Yo creo que es súper interesante. Bueno, y así, y los distintos temas que hemos ido abordando ciertamente dan para mucho más, ¿no? Pero tenemos que ir cerrando. Bueno, yo creo que ahí van quedando algunas cosas que son súper claras, ¿no? Que tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? Y también yo creo que es interesante quizás mirando el conjunto de las contribuciones que hemos estado escuchando ahora, es que, claro, el tema de, por una parte está el tema de qué se evalúa, qué es lo que se valora, cuáles son los estándares, los aprendizajes, ¿no? Que de alguna manera es una pregunta que emerge y que se complejiza a propósito de la inteligencia artificial, y lo otro es cómo se evalúa aquello, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere evaluar, qué es lo que se valora y cómo se quiere evaluar aquello? Y son cosas que no están tan separadas, ¿no? En el fondo, en qué medida lo que se busca evaluar, cómo conversa eso, las habilidades que son propiamente humanas que se quieren evaluar con el uso de la inteligencia artificial, cuánto de lo que se evalúa es propio de la inteligencia artificial, cuánto es aprendizaje propiamente o competencias propiamente de las personas que se están desarrollando y que están aprendiendo. Entonces, bueno, son dos temas que, ¿cómo se evalúa? ¿Qué se evalúa? Los vemos de manera separada, pero ciertamente este tema, las preguntas nos llevan a pensar en estas dos cosas de manera, a mirar la relación entre estos dos asuntos. Bueno, nada, no queda más que agradecer a las presentaciones, los aportes, agradecer a Joana, a Renato y especialmente a Lorena y a Yanira por su aporte y por la generosidad de compartir su idea y a partir de su expertise en esto. Así que le agradecemos mucho y nos despedimos. Muchas gracias. Chao, Muchas nos gracias, vemos. que Adiós, que estén estés muy bien. bien. Chao, gracias. Chao.